El sonido de los cubiertos de plata, las copas de cristal y las risas fingidas llenaban el aire del restaurante más exclusivo de la ciudad en La Fontaine. En ese lugar los trajes costaban más que un salario mensual, y una reserva se hacía con meses de anticipación. Las personas no venían solo a comer, venían a ser vistas. Entre esa elegancia sofocante caminaba Elías, un joven camarero negro de apenas 26 años, con pasos silenciosos y mirada humilde. Sus zapatos estaban lustrados, su delantal impecable por Osas hoyo. Sus ojos contaban otra historia. Era invisible para todos, no por su uniforme ni por su color de piel, sino porque nadie se molestaba en ver más allá de su función, como si él no fuera más que parte del mobiliario, excepto cuando cometía algún error. Entonces, los susurros se convertían en cuchillos. Los clientes fruncían el ceño. Los supervisores lo señalaban en silencio, como si respirar fuera una molestia, pero lo que nadie sabía era que, cada vez que Elías pasaba junto al viejo piano en la esquina del salón, algo dentro de él se encendía. Sus dedos temblaban, no por los platos, sino por el deseo contenido de tocar. No era un simple camarero, había aprendido a tocar de oído cuando era niño, con un piano descompuesto que su abuela rescató de la basura. Cada tecla rota, cada nota se volvió su refugio en esa pasión. Ese fuego lo había acompañado desde entonces. Pero en La Fontaine no era más que otro rostro entre cientos hasta esa noche. Una mujer rica, una mujer que nunca había escuchado una nota fuera de su mundo perfecto, iba a obligarlo a tocar el piano frente a todos, para burlarse de él. Lo que ella no sabía era que estaba a punto de presenciar algo que cambiaría la forma en que todos veían al simple camarero para siempre. Esa noche llegó Clarice Davenport. Entró como si el lugar le perteneciera, con su abrigo blanco de diseñador sobre los hombros, sus tacones resonando sobre el mármol pulido, y una sonrisa arrogante en los labios. A su alrededor, un séquito de amigos adinerados reía como si el mundo les debiera algo. El restaurante se detuvo por un instante, no porque ella lo mereciera, sino porque la forma en que caminaba exigía atención. Su mesa estaba reservada, por supuesto, Anne, la mejor. Frente al ventanal, donde las luces de la ciudad bailaban como si también quisieran agradarle en Clarice, no veía a los camareros, no veía a los músicos discretos en la esquina, no veía a nadie fuera de su burbuja de lujo. Para ella la clase trabajadora era un espectáculo de fondo, algo que existía para entretenerla, servirla o quedarse callada. Pero esa noche sus ojos se posaron sobre Elías, no porque lo reconociera, ni porque algo en él le interesara realmente, sino porque necesitaba algo con que divertirse. En él, una presa fácil, un camarero silencioso negro, invisible, perfecto para su juego cruel. Anne alzó una copa de vino sin mirarlo directamente, y dijo con tono dulce, pero lleno de veneno: ¿Tú tienes nombre, camarero? Elías, educado como siempre, respondió sin titubear: Elías, señora. ¿En qué puedo servirle? ¿Sabes tocar el piano, Elías?, preguntó con una risa apenas disimulada, mientras sus amigos contenían la carcajada. Anne dudó un segundo, pero asintió con respeto. Un poco, señora. ¿Un poco?, repitió ella, como si la sola idea la divirtiera más que todo el menú. Entonces, muéstranos. Anda, tócanos algo bonito, algo que no nos haga dormir. En el restaurante entero no los escuchó aún, pero ese fue el primer momento, el instante en que la burla se sembró, el instante en que Clarice decidió convertir a Elías en una broma, sin imaginar que estaba a punto de convertirse en su mayor elección de humildad. A la mesa de Clarice estalló en risitas contenidas a uno de sus amigos. Con el cabello engominado y la mirada altiva, comentó en voz baja pero audible:
Seguro se sabe los pollitos, dicen, ¿no? Las carcajadas siguieron. Pero Elías no reaccionó, no por miedo, no por vergüenza, sino por algo más profundo en dignidad. Había aprendido a resistir ese tipo de burlas desde niño. Palabras así ya no le rompían la piel, solo se deslizaban. Clarice chasqueó los dedos con impaciencia, como si esperara que el camarero se transformara de pronto en un artista ambulante. Vamos, Elías, haznos el favor. Toca algo. Estoy segura de que hasta tú puedes apretar unas teclas, ¿cierto? Elías respiró hondo, miró al jefe de sala, que evitó su mirada. Sabía que no podía decir que no. No allí hay, no frente a todos. No sin arriesgar. Su trabajo en sus pasos fueron lentos, pero decididos. Se acercó al piano, ese viejo instrumento en la esquina que nadie tocaba desde que el restaurante decidió dejar de pagar músicos en vivo. Lo limpiaba todos los días. Sabía cada mancha en su superficie, cada tecla rota. Era un viejo amigo. Y esa noche, su única defensa, se sentó en la banca, los ojos fijos en el marfil desgastado. Su respiración se volvió profunda, casi ritual. Cerró los ojos por un instante y dejó que los dedos recordaran, en silencio, a Clarice. Lo observaba con una sonrisa torcida, esperando una nota ridícula, un sonido desafinado, algo para reír. Todos lo esperaban, pero cuando Elías presionó la primera tecla, el aire cambió. Los dedos de Elías flotaban sobre las teclas como si saludaran a un viejo amor. No comenzó de inmediato. Primero respiró, luego dejó que el silencio se acomodara, como un telón que debía abrirse lentamente, y entonces tocó en una nota, luego otra, un arpegio suave, casi como un susurro. Era Claig Giluni, Debussy, no una canción de circo, no algo para entretener. Era emoción pura envuelta en música. En las primeras notas pasaron desapercibidas para algunos, pero poco a poco, como si alguien apretara el aire con las manos. El restaurante fue quedando en silencio. A los cubiertos se detuvieron las conversaciones. Incluso los meseros dejaron de caminar. Clarice lo miraba fijamente, al principio con superioridad, luego con desconcierto. Sus cejas se fruncieron. No entendía por qué la melodía la estaba tocando en Elías. No miraba a nadie. No necesitaba aprobación. Cada nota era una palabra que nunca pudo decir. Cada acorde, una parte de sí que había guardado bajo llave, y ahora todos lo escuchaban. La música llenaba el restaurante. Pero que eso llenaba los vacíos que nadie sabía que tenía. Una pareja mayor comenzó a llorar en silencio. Un chef se asomó desde la cocina, sin poder creer lo que oía. Los amigos de Clarice ya no reían, miraban al camarero con una mezcla de respeto y vergüenza. Clarice, por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué decir. Elías terminó la pieza con una suavidad tan profunda que el silencio que siguió fue ensordecedor. Y entonces alguien aplaudió, y luego otro y otro más, hasta que todo el restaurante se puso de pie. Ovación. El camarero invisible acababa de convertirse en el alma del lugar, y Clarice no podía más que mirar, atrapada en el aplauso que no era para ella. El aplauso no se detenía, era real, genuino, no por compasión, no por sorpresa, sino por el talento indiscutible que acababan de presenciar en Elías. Se quedó sentado un momento, más no porque buscara reconocimiento, sino porque necesitaba regresar de donde su alma había viajado cuando se puso de pie. Lo hizo con la misma humildad con la que había servido copas horas antes, pero esta vez todos lo miraban distinto, como si lo vieran por primera vez. Un hombre de negocios, trajeado y con expresión dura, se acercó con los ojos húmedos. Ese fue el mejor Clair de Lune que he escuchado en mi vida, dijo con voz quebrada. Una mujer joven tocó su brazo con cuidado,
como si fuera frágil. ¿Dónde aprendiste a tocar así? Elías solo sonrió. En casa, escuchando a mi abuela cantar mientras cocinaban detrás de ellos. Clarice seguía sentada, su copa de vino intacta. Su mirada perdida en todo había salido al revés de lo que esperaba. Lo que había comenzado como una burla se convirtió en un homenaje. Elías no solo había tocado el piano, había tocado a todos, a uno de sus amigos. Intentó salvar la situación con una risa forzada, vaya. No lo va a venir. Pero nadie respondió. La tensión estaba en otra parte. Incluso el gerente del restaurante se acercó, no para reprender, sino para felicitar a Elías. No sabía que tenías ese don. Si algún día decides dejar las bandejas, quiero ayudarte, por primera vez. Elías sintió que tenía opciones. No estaba atrapado. No era invisible. Y Clarice, derrotada en su propio juego, solo pudo mirar como el camarero al que intentó humillar se elevaba por encima de todos. Con música en esa noche terminó diferente para todos. A los clientes se marchaban con sonrisas suaves y miradas pensativas. No por la comida ni por el vino, sino por el joven camarero que les había hecho sentir algo verdadero en la cocina. Los demás trabajadores hablaban de Elías con asombro. ¿Sabías que tocaba así? No. Pero ahora entiendo por qué siempre limpiaba el piano con tanto cuidado. Elías regresó a su rutina con la misma calma de siempre. Recogía copas vacías, limpiaba mesas, pero ya nadie lo trataba igual. Las miradas ahora llevaban respeto, curiosidad, humanidad. Hasta los supervisores, normalmente fríos, lo miraban como si hubieran despertado de un largo sueño. Clarice, sin embargo, se quedó hasta el cierre. No por hamber, no por cortesía, sino porque no sabía cómo irse. Sin reconocer lo que había pasado cuando Elías pasó junto a su mesa para recoger el plato intacto, ella lo detuvo. «Tienes talento, no lo desperdicies aquí», dijo sin mirarlo a los ojos. Elías se detuvo. Sus palabras no sonaban como una burla. Esta vez, sonaban reales. «No lo hago», respondió él suavemente. «Cada vez que toco, estoy más cerca de donde quiero estar». Clarice forzó una sonrisa, pero en sus ojos había algo distinto, algo más humano, menos arrogante. Y por primera vez, no fue ella quien tuvo la última palabra. A la mañana siguiente, Elías llegó al restaurante como siempre, pero algo lo esperaba. Sobre su casillero, un sobre blanco sin remitente, sin nombre, solo una pequeña nota escrita a mano en talento. Como el tuyo, no debe quedarse escondido. Si dentro había una carta formal, una recomendación personal, y más que eso, una oferta. Clarice Davenport había contactado a un viejo amigo suyo, director de una prestigiosa academia de música en Nueva York. A la carta decía que, si Elías lo deseaba, podía presentarse para una audición especial. No tendría que pagar, no tendría que prometer nada, solo mostrarse. Elías leyó la carta una y otra vez, sin saber si reír o llorar. ¿Era esto un intento de redención? ¿Una culpa transformada en caridad? O quizá, solo quizá, Clarice había visto algo real en él en esa noche. Elías visitó a su tía Alcira Ann, su segunda madre, la mujer que le enseñó a respetar cada nota, cada silencio, como si fueran parte de un lenguaje sagrado. Le mostró la carta en silencio. Alcira la leyó, sin decir nada al principio. Luego lo miró con ternura y le dijo: «La gente cambia, mijo. A veces para bien, a veces para quedar bien. Pero eso no importa. Lo que importa es si tú crees en ti lo suficiente para dar ese paso». Elías bajó la mirada, no por duda, sino por el peso del momento. Esa carta no era solo una oportunidad, era la llave, y él estaba listo para usarla. La mañana siguiente trajo consigo un cielo gris,
y una brisa helada, pero para Elías todo parecía brillar. Caminó hasta el restaurante por última vez, con la carta en el bolsillo y una decisión firme en el pecho. Saludó como siempre, pero esta vez algo era distinto. Él lo sabía, y los demás también. Al final de su turno, se acercó al gerente. «Hoy es mi último día», dijo con voz serena. El gerente se quedó en silencio un momento. Luego asintió. Sabía que este momento llegaría después de lo que hiciste. «Teens, mi apoyo». Elías dejó su delantal sobre la mesa, se acercó al piano y tocó una sola nota, como una despedida. Luego salió, sin mirar atrás. Días después, llegó a Nueva York con una maleta pequeña y un corazón enorme. El edificio de la academia se alzaba frente a él como una montaña imposible, pero Elías ya había escalado otras más altas. En silencio, sin aplausos, entró a la sala de audiciones. Estaba solo frente a un piano de cola negro, brillante, majestuoso. Los jueces lo observaban con atención. Elías cerró los ojos. Recordó a su abuela, a su tía, Alcira, a las miradas burlonas, a los aplausos sinceros. Y entonces tocó, no con miedo, no con rabia, sino con verdad. Cuando terminó, los jueces no hablaron al instante. Uno de ellos se quitó los lentes, otro se inclinó hacia adelante. «Gracias», dijo el más mayo. «Eso no se enseña». Elías no respondió, solo sonrió. Porque en ese momento supo que ya no era un camarero invisible, era un músico, y el mundo finalmente estaba escuchando. Pasaron los meses. Elías no solo fue aceptado en la academia, fue celebrado. Aplaudido, respetado. Comenzó a tocar en recitales, primero pequeños, luego salones llenos. Su nombre, que antes solo aparecía en el horario de turnos del restaurante, ahora figuraba en carteles dorados. Elías Navarro, piano recital en vivo. Cada noche que subía al escenario, llevaba algo con él. No solo talento, no solo práctica. Llevaba historia. La historia de un niño que aprendió con un piano roto, de un joven que fue invisible en un salón de lujo, de un camarero al que quisieron usar como broma y que terminó dando una lección inolvidable. Y una noche, entre el público, vio un rostro familiar. Clarice no vestía de gala, no reía como antes, solo aplaudía silenciosa, con los ojos brillando de respeto. Al terminar el concierto, Elías bajó del escenario. Ella se acercó sin arrogancia, sin sarcasmo. «Gracias», dijo, «simplemente por no dejar que mi ignorancia apagara tu luz». Él solo asintió. «Gracias a ti, por mostrarme que incluso en la burla puede surgir una oportunidad». No necesitaban más palabras. Ambos se alejaron con algo aprendido. Elías había transformado su dolor en música, su silencio en poder, y su humildad en grandeza. Y al final, lo más poderoso no fue la ovación, fue que el mundo finalmente dejó de verlo como un camarero y comenzó a escucharlo como lo que siempre fue.